Bueno, mis hermanitos, el día de hoy el Señor nos ha dado una palabra muy hermosa para predicar. Tiene que ver directamente con nuestra salvación. Absolutamente todo lo que nosotros entendamos de la palabra de Dios tiene que ver con nuestra salvación. Pero hay un tema muy importante en nosotros, en la vida de nosotros, que se refiere directamente a lo que significa un nuevo nacimiento en el Señor Jesucristo. Ese es el tema del día de hoy. Ese es el tema de la prédica. Un nuevo nacimiento. Y yo quise ponerle un nuevo nacimiento en el Señor Jesucristo, en el Señor Jesús. Un nuevo nacimiento en el Señor Jesús. Para definitivamente diferenciar lo que representa un nuevo nacimiento simplemente y lo que representa verdaderamente un nacimiento en una persona nueva, un nacimiento nuevo en nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? A través de esta enseñanza nosotros vamos a tratar de entender un poquito a qué se refiere el Señor con todas estas cosas, qué es lo que el Señor nos quiere mostrar, qué es lo que el Señor nos quiere decir, qué es lo que realmente representa en nosotros un nuevo nacimiento, ¿cierto? A veces tenemos un poquito de dudas, a veces tenemos un poquito de incertidumbre, de saber qué es realmente un nuevo nacimiento, porque nosotros hemos estado hablando o hemos tenido un concepto totalmente errado acerca de lo que representa el bautismo para nosotros, ¿cierto? Porque la enseñanza que hemos traído y que hemos adquirido a través de todo este tiempo atrás, ¿cierto? Y toda esta doctrina de católicos, toda esta doctrina de hombres, mandamientos de hombres que hemos adquirido a través de todo este tiempo, nos ha enseñado que el bautismo es el nuevo nacimiento, o que el nacimiento es sumergirnos en agua y automáticamente nosotros cuando emergemos del agua, cuando salimos del agua, tenemos un nuevo nacimiento, ¿cierto? Pero vamos a ver qué dice la palabra de Dios, ¿cierto? Lo importante no es lo que yo diga o lo importante no es lo que dice la tradición, lo importante es lo que dice la palabra de Dios, lo que está escrito aquí. ¿Cuál es el punto de vista del Señor Jesucristo con respecto a todas estas cosas? Hace poco estuvimos viendo una enseñanza muy bonita de parte de nuestro Señor Jesucristo que nos enseñaba muchísimo acerca de lo que es las tradiciones, todas esas tradiciones de hombres. Y una tradición muy fuerte que tenemos nosotros, digamos, las iglesias, digamos, las iglesias católicas, las iglesias cristianas, incluso los mismos judíos y muchas religiones, es acerca del bautismo, acerca del nuevo nacimiento, ¿cierto? Pero veamos qué es realmente el nuevo nacimiento. Para nosotros poder entender lo que se representa el nuevo nacimiento en nosotros, definitivamente tenemos que ir principalmente a la Escritura y tenemos que ir directamente a la conversación que tuvo el Señor Jesucristo con Nicodemo, ¿cierto? Entonces, vayamos a la Escritura, vayamos a Juan, capítulo 3, versículo 1. Vamos a leer la historia de Nicodemo, esa conversación que hubo entre este personaje, ¿cierto? Personaje, dice la palabra de Dios, que un personaje principal entre los fariseos, entre los judíos, ¿cierto? Era una persona muy importante ahí. De hecho, en Juan 7:50, habla que nos da a nosotros a entender un poquito más quién es Nicodemo. Y Nicodemo es una persona, es un gobernante, es un líder religioso, es un fariseo, ¿cierto? Pero viene al Señor Jesucristo y le hace una clase tiene unas inquietudes acerca de lo que representa el bautismo, ¿cierto? Y el Señor le da una enseñanza tremenda a este personaje que supuestamente era un maestro, era un líder de los fariseos, era un gobernante, era una persona, era un principal entre los fariseos, ¿cierto? Era un principal entre toda esta gente, entre los judíos y ellos. Entonces, vayamos a la lectura y vamos a pedirle al Señor Jesús que nos dé entendimiento un poquito acerca de lo que representa toda esta conversación y lo que el Señor Jesús quiere darnos a entender a nosotros con el nuevo nacimiento. Entonces, dice la palabra de Dios en el versículo 1, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Dice, un principal entre los judíos. Dice, este vino a Jesús de noche, ¿cierto? Definitivamente cuando vemos aquí que viene de noche, eso nos representa a nosotros muchas cosas, porque el hecho de que haya venido de noche, primeramente pues nos lleva a nosotros a pensar que primero vino a él, al Señor Jesucristo, porque tenía una duda y todas esas cosas,
pero además tenía miedo de que lo fueran a ver de día hablando con el Señor, ¿cierto? De que lo fueran a descubrir que estaba hablando con el Señor. Aparte que ese vino de noche también quiere decir que esta persona aún estaba en tiniebla, esta persona aún no tenía el conocimiento. Sigamos leyendo, dice la palabra, y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él, ¿cierto? Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, aquí hay algo muy importante que nosotros, y yo quiero que quede claro algo, ¿cierto? La respuesta que el Señor le dice, le da a Nicodemo, le dice que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, o sea, no puede entrar en ese hermoso plan de salvación, no puede ir allá a la eternidad con nuestro Señor Jesucristo. Pero hay algo muy importante y algo que me llamó a mí mucho la atención, porque aquí cuando dice nacer de nuevo, ¿cierto? Cuando uno lee un poquito, uno investiga un poquito más a fondo lo que es las escrituras en los originales, ¿cierto? Esa palabrita tiene aún más, tiene un concepto más amplio, ¿cierto? Tiene digamos, un concepto más amplio, tiene una definición más amplia, tiene unos sinónimos ahí que me dan a mí un concepto así, me engrandecen a mí el concepto de lo que representa nacer de nuevo. Resulta que en el original dice, nacer de nuevo representa nacer de arriba, nacer de lo alto, de nuevo, desde el origen, desde el principio, volver a, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros vemos eso, nosotros ya podemos entender un poquito que es que lo que el Señor Jesucristo estaba hablando acá no era simplemente el hecho de algo físico, que el nacimiento, lo que representaba el nacer de nuevo no era algo físico como tal, como lo creía en algún momento Nicodemo, ¿cierto? Sino que era algo más profundo, era algo espiritual. Y eso era lo que le estaba diciendo el Señor, el que no nazca de arriba, el que no nazca de lo alto, ¿cierto? ¿Por qué la palabra de Dios principio? Volver a. Eso nos deja a nosotros saber que la intención de nosotros, o la intención más bien de la intención de nuestro Señor Jesucristo, cuando nos dice a nosotros que tenemos que volver a, significa que tenemos que volver al principio. El Señor nos quiere llevar a nosotros como éramos nosotros al principio, ¿cierto? A ese punto nos tiene que llevar. ¿Qué era lo que había en el principio? El principio estábamos nosotros, dice la palabra de Dios que el Señor se paseaba por el huerto y Adán y Eva hablaban con el Señor como si nada, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no había pecado aún en ellos, ¿cierto? Entonces, a eso es lo que el Señor nos quiere llevar o lo que nos quiere dar a entender en este momento. Es algo espiritual, ¿cierto? Entonces, digamos, en el versículo 4 dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Él aún sigue pensando que estas cosas se hacen es en lo físico, ¿verdad? Él aún no tenía ese concepto claro de lo que es la parte espiritual. Y le pregunta esto al Señor, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Cierto? Respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El Señor ya le da aquí un concepto más amplio, ¿cierto? Y le dice, el que no nazca de agua y del Espíritu. Ahora, ¿qué representa en nosotros el nacer en agua? No significa nosotros meternos en una piscina y volver a salir, ¿cierto? Recuerde que todas estas son prácticas judaicas que ya en algún momento hemos hablado, como en la antigüedad, ¿cierto? Toda esta religión judía se toma la tarea de pensar que es que por hacer algo que ellos, o por algo que ellos pudiesen hacer, ellos pudiesen ser incluidos en esa salvación, ¿cierto? Porque ellos se apropian de la salvación y ellos creen que el hecho de hacer algo por ellos mismos o hacer obras, por alguna obra que ellos hagan, ellos pueden alcanzar la salvación. Y eso es totalmente equivocado. La palabra de Dios, aquí lo vamos a ver claramente, que aquí solamente actúa la gracia de nuestro Señor Jesucristo en nosotros. Aquí nada de lo que nosotros podamos hacer nos va a llevar a nosotros a un nuevo nacimiento. Yo no podría decir, ¿cierto?,
no podría decir yo que el hecho de entrar a una piscina como tal, ¿cierto? O que me rieguen agua encima, como lo hacen los católicos, o bueno, los cristianos que se van a un río, una piscina, lo que sea, y se sumergen ahí y cuando salen ya son una persona nueva. Eso, a la verdad, las personas que hemos estudiado o que hemos tenido un poquito más de trascendencia con eso y que hemos venido hablando acerca de eso hace un tiempo, a la verdad nosotros vemos este concepto en este momento y la verdad esto parece un tanto ridículo, ¿cierto? Parece un tanto como absurdo. El hecho de pensar de que una persona, solo por sumergirla en el agua y volverla a sacar, ya esa persona es salva o esa persona ha tenido un nuevo nacimiento. Eso es, yo creo que eso es un concepto equivocado y yo creo que eso es lo que realmente el Señor nos quiere poner a pensar en este momento, ¿cierto? Que eso son prácticas judaicas, ¿cierto? Que se quedaron allá, que son doctrinas de hombres y que nosotros ya no tenemos que pensar en esas cosas porque el Señor, el agua que está hablando aquí es la palabra de Dios y lo vamos a ver más adelante. Les voy a mostrar cómo el Señor dice aquí en este momento que el que no naciere de agua, es decir, que el que no nazca de la palabra de Dios y del Espíritu. ¿Por qué del Espíritu? Porque cuando hay un nuevo nacimiento, Él viene a morar en nosotros el Espíritu de Dios. Eso se lo voy a mostrar ahorita en la palabra, cómo el Señor nos instruye en todas estas cosas y nos da a entender claramente que el que viene a morar en nosotros es el Espíritu Santo, ¿cierto? Pero no viene a morar simplemente por entrar a una piscina o por salir del agua y decir que ya me lavé. O sea, el hecho de decir que yo entré al agua y me lavé mis pecados, que ya mis pecados están lavados, eso es un concepto totalmente absurdo. Eso no tiene sentido, ¿cierto? En ese caso, entonces, digamos, todas esas prácticas judaicas que tienen ellos, por ejemplo, ellos no solamente tienen el bautismo, el hecho de nacer de nuevo en una piscina, ellos también tienen ese concepto lavándose las manos, lavándose los pies, con los utensilios de las casas, ¿cierto? En la mañana, creo que hace poco les hablé acerca de la tradición que tienen ellos, que cuando entran en la mañana cuando se levantan, ellos entran al baño y toman una jarra y se lavan la mano y luego se lavan la otra, y eso es un acto de purificación para ellos. Entonces podríamos decir nosotros entonces que ellos sí se purificaron de todas las impurezas de la noche, pero ¿qué pasó entonces en el transcurso del día? ¿Cierto? Resulta que ellos se purificaron en la mañana y luego se contaminaron durante todo el día y en la noche y en la mañana otra vez vuelven y se purifican. O sea, ¿qué significa eso? O sea, a la verdad esas cosas no tienen sentido, ¿cierto? La palabra de Dios dice, y es muy clara, el Señor hizo un solo sacrificio por nosotros. Él no va a venir a nosotros a morir por nuestros pecados cada vez que nosotros queramos, o cada vez que digamos, me purifiqué esta mañana y mañana vuelvo y me purifico porque como hoy me contaminé, entonces mañana vuelvo y me purifico. No, eso no tiene sentido. El nacimiento, el nuevo nacimiento representa para nosotros una sola vez en la vida. Yo no puedo decir que no, es que yo tomé el bautismo hoy, ¿cierto? Que me purifiqué hoy, que me lavé mis pecados hoy, pero seguí andando en lo mismo. Entonces dentro de 15 o 20 días o dentro de un año o 2 años, no sé, vuelvo y me bautizo y entonces ya otra vez quedo purificado, otra vez ya quedo como un nuevo nacimiento, ya mis pecados se lavaron otra vez, ¿cierto? No, eso no tiene sentido. Esas cosas, de eso no habla la palabra de Dios. Y yo creo que ahorita vamos a tratar de entender un poquito estas cosas porque definitivamente el Señor es muy claro con eso y el Señor dice que cuando hay un nuevo nacimiento por medio de la palabra de Dios, ¿cierto? Viene el Espíritu Santo a morar en nosotros. Por eso el Señor decía, el que no nazca del agua y del Espíritu no entrará en el reino de Dios, ¿cierto? Sigamos entonces, dice, el Señor aclara perfectamente en el versículo 6 y dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es lo que les estaba hablando. El que nace de la carne, es decir, el que se lava sus pecados en la carne, en la piscina, o entonces decíamos que el que se lava, el que entra en la piscina y dice que se lava sus pecados ahí, entonces, ¿eso qué es? Eso es un nacimiento en la carne, ¿cierto? Pero el Señor dice, no, el que es nacido de la carne, carne es toda la vida va a seguir siendo carne. Perdón. Pero el que es nacido del Espíritu, el que realmente fue convencido por la palabra de Dios, ¿cierto? Y el Espíritu de Dios viene a morar en él, pues
va a seguir siendo espiritual. Es el verdadero nacimiento para nosotros, el verdadero nuevo nacimiento del que habla la palabra de Dios. Y el Señor le dice, no te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Porque es que él estaba pensando, cuando el Señor le dice, no te asombres de esas cosas, no te maravilles, no te asombres, no tengas en cuenta que te estoy diciendo lo que es nacer de nuevo. Porque es que él estaba pensando que nacer de nuevo era entrar en el vientre de la madre y volver a nacer, ¿cierto? Y el Señor le dice, no, esas cosas no son así, no te maravilles de eso, le dice. Escucha lo que dice el Señor, versículo 8. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene. Perdón. No sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Resulta que la palabra, para entender un poquito más esto, porque a veces nos resulta un poquito confuso, ¿cierto? Recuerda que el Señor hablaba, de cierta manera hablaba, en algunas ocasiones hablaba de forma alegórica, ¿no? A veces hablaba como con alegorías y ciertas cosas. Pero aquí no hay ninguna alegoría, el Señor está hablando concretamente y dice, el viento sopla. La palabra viento en el original es traducida del griego, una palabra que quiere decir en el griego neuma. Neuma en el griego es espíritu. Entonces, la palabra ahí que se tradujo fue, el espíritu viene de donde quiere, el espíritu arrecia de donde quiere. Eso es lo que sucede con nosotros a veces. El nuevo nacimiento para nosotros, a veces no sabemos de dónde viene y en qué momento llegó. Solo nuestro Señor Jesucristo, por medio de su misericordia, Él el que nos da a entender a nosotros y que Él tiene un tiempo perfecto para nosotros y nos pone el Espíritu Santo, nos pone el creer en Él en algún momento de nuestra vida, ¿cierto? Por eso él dice, y oye su sonido, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido. ¿Cuál será ese sonido entonces del que habla el Señor acá? Recuerden que el Señor siempre para nosotros, para sus hijos, a los que están dispersos por todo el mundo y a los que el Señor llama y a los que el Señor añade a la iglesia cada día, ¿cierto? El Señor les hace un llamado, pero ese llamado viene siempre por medio de la palabra de Dios. Siempre va a haber una persona que le va a predicar a usted, mi hermano y mi hermana, acerca de nuestro Señor Jesucristo. Siempre va a haber una persona dispuesta, ¿cierto?, a predicar la palabra para que puedan más personas oír. Porque recuerda lo que dice la palabra de Dios, el evangelio tiene que ser predicado a toda lengua y nación y hasta los confines de la tierra tiene que ser predicado el evangelio. Porque hasta en los confines de la tierra el Señor tiene hijos y el Señor tiene dispuesto personas para que lleven el evangelio y todas las personas lo escuchen allá, a los que han de ser salvos, ¿cierto?, a sus hijos. Entonces dice el Señor, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Dice, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El Señor siempre está hablando de un nacimiento espiritual. Nunca está hablando de un nacimiento físico. Siempre está hablando de un nacimiento espiritual. Así es que son las cosas con el Señor. En el versículo 9 dice, respondió Nicodemo y dijo, ¿cómo puede hacerse esto? O sea, él aún estaba meditando en su cabeza, tratando de entender. Yo creo que él tenía una confusión de conceptos ahí, porque él ha venido siguiendo tradiciones, ha venido siguiendo todas estas cosas, y cuando rituales físicos, rituales en la carne, rituales de purificación, y cuando el Señor le habla de estas cosas espirituales, yo creo que eso le entró como un shock a él, y por eso le dice, ¿cómo puede hacerse eso? Yo no entiendo cómo puede hacerse esto. Pero la respuesta del Señor le dice, respondiendo Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Cómo así? Entonces, si usted es un maestro de Israel, si usted es un líder, ¿cierto?, un gobernante, ¿qué es lo que usted está enseñando? ¿Qué es realmente lo que usted tiene entonces? ¿Cuál es el concepto que usted tiene de lo espiritual si no es eso lo que está enseñando? En el versículo 11 dice, de cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos. Y lo que hemos visto, testificamos. Y no recibís nuestro testimonio, ¿cierto? Entonces, el Señor Jesucristo le estaba diciendo a Nicodemo que lo que sabía, hablaban, y lo que habían visto, testificaban. ¿Qué sería lo que estaba testificando entonces en ese momento? ¿Cierto?
que Él era el Espíritu, que Él estaba testificando de lo que Él sabía y de lo que había visto, que son las cosas espirituales, ¿cierto? Miremos, en el versículo 2 entonces dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Entonces, son cosas difíciles de pronto, digamos, para una persona que ha traído tanta tradición y que ha sido tan arraigada a todas estas tradiciones de hombres, que ha sido, digamos, tan aferrada a todas estas doctrinas de bautismos, a todas estas doctrinas que el Señor desechó por completo cuando Él vino. Porque es que tengamos en cuenta una cosa, que hay muchas de las tradiciones, ¿cierto?, que se cumplieron, o que cumplían, digamos, en algún momento los discípulos y los judíos, ¿cierto? De hecho, el mismo Señor Jesús también cumplió algunas de esos ritos, de esas tradiciones, de esas costumbres de los judíos, ¿cierto? El Señor Jesucristo él mismo era judío. Incluso cuando Él se fue a bautizar, Él se acerca a Juan y Juan le dice, Señor, sabiendo Juan quién era, le dice, Señor, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Y el Señor le dijo, deja así, deja porque así conviene que cumplamos toda justicia. Es decir, que el Señor estaba cumpliendo esas cosas también. Pero resulta que recuerden que en algún momento el Señor le dijo, cuando le manda a Moisés a hacer ciertas cosas y a seguir ciertos mandamientos, Él le dice que todas estas cosas eran una sombra de lo que había de venir, ¿cierto? ¿A qué se refería el Señor con que era una sombra de lo que había de venir? Recordemos que básicamente en el tabernáculo, que era donde en el templo, donde se practicaban la mayoría de todas estas, digamos, ritos, doctrinas, costumbres, ¿cierto? Se hacían muchas cosas ahí, pero cuando nosotros analizamos las cosas, cuando el Señor dijo que era una sombra de lo que había por venir, ¿qué fue lo que vino acá entonces? Fue nuestro Señor Jesucristo, que Él vino a cumplir con todas estas cosas. En Él se cumplieron todas estas cosas que estaban que eran una sombra de lo que había de venir. Tenemos el ejemplo de, digamos, el holocausto, ¿cierto? Se mataba un cordero, ¿cierto? Se degollaba un cordero y la sangre se regaba sobre los utensilios en el templo. ¿Qué sucedía con eso? Eso era para perdón de los pecados, ¿cierto? El mismo cordero y el sacrificio y la sangre se regaban para perdón de los pecados, pero cuando el Señor vino, Él derramó la sangre por nosotros, o sea que eso se cumplió en el Señor Jesucristo, ¿cierto? El Señor manda, Dios nuestro Señor manda a Moisés a hacer el menorá, ¿cierto? Que era un candelabro con siete velas, ¿cierto? Pero resulta que ese candelabro se iluminaba mientras estaban los sacerdotes allá y todas estas cosas, y era para alumbrar el templo. Pero resulta que cuando el Señor viene acá, el Señor viene y dice, no, yo soy la luz, el que viene a mí no andará en tinieblas, dice el Señor. Entonces se cumplió también en el Señor, ¿cierto que sí? Lo mismo la purificación. Ellos usaban muchas cosas para purificación, ¿cierto? El agua sobre todo la usaban para purificación, pero el Señor dice, es que el que purifica soy yo, ¿cierto? Yo soy el que pongo el espíritu y la palabra es la que purifica. Ahorita lo vamos a ver un poquito más a fondo esta situación. Nicodemo, entonces estamos en el versículo 12. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Resulta que cuando nosotros profundizamos un poquito más en la escritura, en los originales, podemos ver que aquí la palabra subió tiene un término también un poquito más amplio y tiene un sinónimo también que dice resucitar. El Señor le estaba diciendo, nadie resucitó al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, y ese está tiene también es como un pronombre como existencial, algo así, no recuerdo cómo dice el pronombre, pero la palabra que se escribió ahí dice, yo existo,
Yo existo. Y usted lo puede mirar en el original, que esa palabrita está significa yo existo. Entonces, imagínense lo que el Señor Jesús le estaba diciendo. El Señor le estaba diciendo que nadie subió al cielo, sino aquel que había descendido. El Hijo del Hombre que existía en ese momento en el cielo, y era Él, porque es un pronombre, ¿no? Yo. Estaba diciendo que Él estaba en el cielo. Miremos lo que dice Lucas 24:51. ¿Alguien lo tiene por ahí, por favor? Sí, pastor. Buenos días. Gracias, mi hermano Willington. Muchísimas gracias. Lucas 24:50. Gracias, pastor. Bien. Sí, señor. 50. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos, los bendijo. Y aconteció que, bendiciéndolos, se separó de ellos, y fue llevado arriba al cielo. Amén. Muchas gracias, mi hermano Willington. Dios le bendiga. Entonces podemos ver que nos deja testimonio claramente de quién fue el que fue resucitado, quién fue el que ascendió al cielo, ¿cierto? Hechos 1:9-11. ¿Quién lo tiene por ahí? Amén. Amén. Sí, Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Amén. 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 Muchas gracias, mis hermanitos. El Señor Jesucristo les bendiga. Entonces, podemos ver que el Señor le estaba diciendo una verdad tremenda a Nicodemo, porque le estaba diciendo, nadie subió al cielo. ¿Cómo es posible que le diga nadie subió al cielo si este acontecimiento ocurrió mucho después de que habló con Nicodemo, ¿cierto? Porque fue después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo que Él resucitó, y Él estaba diciendo, nadie resucitó al cielo, como si eso ya hubiese sucedido. Dice, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que existo yo en el cielo. O sea, le estaba diciendo que Él iba a resucitar, que había bajado y que además de todo, Él estaba allí sentado en el cielo, asentado en el cielo. Entonces, estas cosas no las entendía Nicodemo, porque estas cosas hay que discernirlas espiritualmente. Dice la palabra de Dios en el versículo 14, para terminar el versículo, dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, ¿cierto? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice, para todo aquel que en él cree, no dice para todo aquel que se bautice en agua, ¿cierto? Sino para todo aquel que en él cree. Porque es que, miren, les voy a decir algo. Lo que les he dicho hasta ahora, a veces es para nosotros es tan difícil a veces quitarnos un concepto de la cabeza, pero si tan siquiera nosotros pensáramos que el bautismo como tal no significa el sumergirse en agua, sino sumergirse en la palabra de Dios, ¿qué pensaríamos nosotros entonces? Para nosotros sería mucho más fácil entender lo que representa un nuevo nacimiento, ¿cierto? O lo que representa el hecho de ser bautizados creyendo por la palabra, ¿cierto? Si cuando nosotros nos metiéramos en la cabeza el hecho de que cuando nos dicen bautismo no es meternos en agua, sino sumergirnos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, creer que Él es nuestro único Dios y Salvador, creer que Él es nuestro Señor Jesucristo, que Él es el Dios todopoderoso que iba a venir, que nos prometió que iba a venir, que efectivamente se dio, que vino aquí a morir por nosotros, que cuando Él derramó su sangre nos lavó a nosotros de pecado y que Él volvió al cielo y tomó su majestad y su potestad de Dios nuevamente, ¿cierto? Para nosotros es mucho más fácil entender todas estas cosas. En el versículo 5 estaba muy claro lo que le digo. Dijo, respondiendo Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces,
Miremos claramente lo que les estaba diciendo ahora acerca de todos estos ritos de purificación que hacían los judíos en la antigüedad. Miremos lo que dice Levíticos 14, 8 y el versículo 9. Germancito, ¿lo puedo leer? Sí, por favor, Glorita, muchísimas gracias. Y el que se purifica lavará sus vestidos y raerá todo su pelo y se lavará con agua y será limpio. Y después entrará en el campamento y morará fuera de su tienda 7 días. Y el séptimo día raerá todo el pelo de su cabeza, su barba y las cejas de sus ojos y todo su pelo. Y lavará sus vestidos y lavará su cuerpo en agua y será limpio. Amén. Muchas gracias, Glorita. Dios le bendiga. Entonces podemos ver cómo aquí queda demostrado con este versículo la forma como ellos usaban todos estos ritos de purificación, ¿cierto? Hay muchísimos otros versículos. En Números también hay, en Levíticos, creo que en Éxodo también hay, algunos métodos que ellos usaban para purificación, ¿cierto? Aquí podemos ver que ellos absolutamente todo, ellos lo querían purificar por el agua física. Y por eso él decía, el que se purifica lavará sus vestidos y raerá su pelo y se lavará con agua, ¿cierto? Y al lavarse con agua dice que será limpio. Entonces todas estas cosas son ritos que los mismos judíos han traído por toda la historia, ¿cierto? Ritos de purificación que para nada aprovechan. Eso lo que nos purifica a nosotros realmente es el Espíritu Santo, es la palabra de Dios obrando en nuestra vida, ¿cierto? Miremos lo que dice Juan 11, 55. Vayamos al libro de Juan, capítulo 11, versículo 55. Para que miremos un poquito más acerca de estos ritos de purificación y todas estas cosas acerca de lo que solían hacer los judíos en ese momento. Juan 11:55. Dice la palabra de Dios, Juan 11:55. Dice el versículo 55, y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. ¿Ven? Entonces podemos ver que esto era un ritual que ellos tenían, era una costumbre que ellos tenían, ¿cierto? Que siempre iban usaban este tipo de cosas en las fiestas de la Pascua y hay otra fiesta también, creo que es la fiesta de la fiesta de la purificación también, en la cual ellos hacían cada año, ellos ofrecían un holocausto, ofrecían un sacrificio para perdón de los pecados. Ellos se sumergían en esa agua y todo eso, y cuando ellos salían ellos decían que ya eran lavados, que ya estaban purificados de todo pecado, pero eso lo hacían cada año. Y eso realmente no tiene sentido. Lo mismo en Hebreos, el Señor también nos hace claridad acerca de todas estas cosas. Vayamos a Juan 2:6. Ahí podemos ver claramente lo que el Señor nos decía que era un rito. Juan 2:6. La palabra de nuestro Señor Jesucristo, el Dios que se hizo carne, dice así: y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Amén. ¿Ven? Entonces, la palabra de Dios nos hace claridad en todos estos aspectos. El Señor nos está diciendo claramente que esto era un rito y que era un rito de purificación de los judíos, ¿cierto? Esto no era un mandato del Señor, era un rito de purificación de ellos, era algo que ellos hacían para purificarse. Esto eran todos estos bautismos que ellos usaban. Por eso el Señor les decía, no, ya esas cosas tienen que ser abolidas por todo, porque el Señor nunca abolió la ley, el Señor abolió fue las tradiciones, todas esas costumbres judaicas que ellos usaban,
pretendiendo ser salvos con todas estas cosas, porque la palabra de Dios es clara. Por la ley, por las obras de la ley, nadie puede ser salvo, ¿cierto? Lo único que nos justifica a nosotros es el Señor Jesucristo. Miremos también lo que dice acerca del agua, porque aquí dice Efesios 5:25. Tenemos que tener claridad nosotros, cómo es que el Señor nos da a nosotros el convencimiento de que lo que nos purifica a nosotros es la palabra de Dios, no el sumergirnos en agua. Eso no representa en nosotros un nuevo nacimiento. Lo que representa en nosotros el nuevo nacimiento es creer a la palabra de Dios, ¿cierto? Miremos lo que dice la palabra de Dios en Efesios 5:25, 26. Efesios 5:25 en el nombre del Señor Jesús. 26 Marido. también. ¿Cómo? 25, 26. Sí. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para purificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Amén. ¿Ven? Amén. Entonces, aquí nos deja a nosotros claramente ver el Señor Jesucristo cómo es que nosotros somos lavados, ¿cierto? ¿Cuál es el agua que nosotros nos purifica? ¿Cuál es el agua que a nosotros nos hace nacer de nuevo? ¿Cuál es el agua que nos representa a nosotros ese nacimiento nuevo que nos lleva a nosotros a ser limpios, ¿cierto? ¿Cuál es ese método que el Señor usa para ser purificados? Dice el agua, pero el agua es la palabra. Eso es lo que Él nos hace entender a nosotros, ¿cierto? Por eso en Juan también hay una palabra que dice muy claramente, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Eso lo dice también en Juan. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Eso está en Juan 15:3. Busquemos también acerca de qué representa el agua a nosotros, ¿cierto? Leamos Juan 7:37, 39. Vayamos a Juan. Libro de Juan, capítulo 7, versículos 37 y 39. ¿Otra persona podría, por favor, buscar Juan 4:14? Germán, ¿puedo leer yo Juan 7:37? Sí, 37-39, Dorita. Muchas gracias. Dios le bendiga. Amén. Dice la palabra del Señor. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Amén, amén. Gloria a Dios, muchas gracias. Entonces podemos ver claramente que lo que el Señor Jesucristo nos estaba diciendo era algo totalmente espiritual. Aquí el Señor Jesucristo es claro, Él nos está diciendo que aquel que creyera en Él, de su interior iban a correr ríos de agua viva, ¿cierto? Esa es la verdadera agua que nos limpia a nosotros, su palabra, la palabra obrando en nuestra vida, ¿cierto? Y Juan 4:14, ¿qué dice? ¿Alguno lo tiene por ahí? Amén, Germancito. El Señor Jesús les bendiga. Gracias, María Piedad, Dios le bendiga. Juan 4:14. Sí, señora. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amén, amén. Amén. Entonces, podemos ver que aquí es mucho más claro el Señor cuando nos dice que aquel que tiene esa agua en su interior, esa agua en la cual el Señor nos ha purificado, que es la palabra de Dios, la palabra de Dios es la que nos va a purificar y la que nos va a llevar a nosotros a vida eterna con Él, ¿cierto? Es claro lo que el Señor está diciendo. Mire, todos estos conceptos los tenían muy claros los apóstoles, definitivamente, por eso ellos fueron encargados de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Si en algún momento ellos, por supuesto que en algún momento ellos hicieron uso de estos bautismos, de hecho,
De hecho, el apóstol Pablo en algún momento le toca, por motivos de testimonio, circuncidar a Timoteo, ¿cierto? Pero él dice porque Timoteo era de padres, era de mamá judía y de padre griego, ¿cierto? Y por causa de los judíos le tocó circuncidar a Timoteo. Pero no era un mandato del Señor, sino que él estaba cumpliendo una tradición y le tocó por causa de ellos, ¿cierto? Pero no era algo que tuvieran que hacer. Miremos lo que dice, acá hay una palabra muy bonita en Hechos de los Apóstoles. Busquémoslo todos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, en versículo 1. Uno de esos ritos de purificación que usaban ellos, y era una manera, digámoslo, era de cierta manera, ellos pensaban que el hecho de circuncidarse, ¿cierto? Yo creo que algunos tenemos el concepto claro que es circuncisión, ¿verdad? No sé si de pronto alguno no tiene concepto claro de qué es circuncisión, en algunos de los hermanitos que nos están escuchando. Pero voy a hablarles un poquito acerca de la circuncisión. La circuncisión es la señal del pacto que el Señor hace con Abraham, ¿cierto? En algún momento, ¿cierto? Cuando por allá en el libro de Génesis, en el capítulo 17, el Señor le hace una promesa a Abraham y le dice que él va a ser padre de muchedumbres de gente, ¿cierto? Y le dice a Abraham que la señal del pacto era la circuncisión y manda a circuncidarse a él y a todos los que van a entrar en ese pacto que el Señor había hecho con Abraham, ¿cierto? Sin embargo, yo quiero contarles algo con respecto a la circuncisión, ¿cierto? La palabra de Dios dice que Abraham le creyó al Señor y le fue contado por justicia. No significa, ¿cierto?, que Abraham, por el hecho de que el Señor le dio ese pacto a Abraham, entonces Abraham fue salvo, ¿cierto? No, Abraham fue salvo desde antes de ese pacto, porque la palabra de Dios es clara. Dice, Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. La palabra de Dios nunca dice que Abraham fue salvo por haber creído, por haberse circuncidado, sino por haber creído. Eso es algo muy claro, por haber creído. Eso lo dice claramente la palabra de Dios, ¿cierto? En Gálatas 3:6 usted puede ver, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, ¿cierto? O sea que Abraham fue salvo no por haberse circuncidado, sino por haberle creído al Señor, ¿cierto? Son cosas que nosotros tenemos que tener claridad y tenemos que tener claros los conceptos. Entonces, la circuncisión era la señal de ese pacto, ¿cierto? Sin embargo, el Señor habla muy claramente que la circuncisión, ¿cierto? El apóstol Pablo hablaba también un poquito acerca de estas cosas y el apóstol Pablo decía algo como esto. Decía que la circuncisión no es o el judío no es el que lo es exteriormente, sino el que lo es interiormente. Es decir, que la circuncisión no es la del corazón, es el que lo es interiormente, ¿cierto? Eso lo voy a explicar un poquito más a fondo adelante. Pero miremos lo que quería enseñarles en Hechos de los Apóstoles, desde el capítulo 15, el versículo 1. Dice la palabra de Dios. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Entonces, ¿qué era, para ponernos en contexto, qué era lo que estaba sucediendo aquí? Resulta que algunos de los judíos, ¿cierto?, estaban enseñando que si ellos no se circuncidaban, no podían ser salvos. Pero la palabra de Dios es clara cuando nos dice que eso era un rito conforme, que eso era algo conforme al rito de Moisés, ¿cierto? No a la palabra de Dios, no al mandamiento de Dios como tal, ¿cierto? Sino que era un rito conforme a Moisés. Entonces, como ellos estaban haciendo estas cosas, ¿cierto? Haciendo circuncidar a la gente, en otras palabras, ellos estaban judaizando a la gente, ¿cierto? Haciéndole entrar en todas estas doctrinas y costumbres que ellos seguían. Escuchen lo que sucede a continuación, versículo 2. Dice,
como Pablo y Bernabé, Bernabé era, estamos hablando del apóstol Pablo y Bernabé. Bernabé era otro discípulo del Señor que tuvo una gran trayectoria dentro del Evangelio del Señor y fue usado grandemente también por el Señor. Y él andaba mucho con Pablo, dice, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda, dice, no pequeña, con ellos. Quiere decir que ellos se enfrentaron a estas personas que estaban estaban practicando todos estos ritos, haciéndole practicar estos ritos a la gente, ¿cierto? Y ellos tuvieron una discusión, dice, no pequeña, eso fue un agarrón tremendo lo que sucedió ahí, según lo que nos está explicando el Señor. Entonces dice, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, ¿cierto? A los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. O sea que ahí en ese enfrentamiento que hubo, se dispuso que, bueno, como que usted no tiene la razón, usted tampoco, vamos a los apóstoles y vamos a los ancianos de la iglesia y vamos a discutir esta cuestión con ellos, porque esto no puede ser así, entonces vamos a ver a qué conclusión llegamos con todo esto. Versículo 3 dice, ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles. Entonces, miremos aquí que la palabra de Dios dice, contando la conversión de los gentiles. Esa conversión que está hablando aquí, la palabra de Dios, es el nuevo nacimiento. Tengamos en cuenta eso. Vamos a seguir escudriñando aquí y miremos qué más nos revela el Señor. Dice, y causaba gran gozo a todos los hermanos. Dice, y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. ¿Cierto? Ellos aún seguían creyendo que todo lo que se hacía en ese tiempo era ley porque simplemente porque como seguían esas tradiciones, ellos pensaban que esa ley la había puesto Moisés o y la ley viene de parte de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Entonces ellos dicen, es necesario, o sea, ellos siguen convencidos de que ellos tenían que hacer circuncidar a la gente para poder entrar en ese pacto de salvación que en algún momento el Señor le hizo a Abraham. Dice, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. O sea, Pablo, la discusión era ahí acerca de la circuncisión y si ellos podían entrar en el pacto por medio de esa circuncisión o podían ser purificados o podían ser salvos por medio de esa circuncisión. Pero Pablo, el apóstol Pedro, les estaba haciendo la claridad, ¿cierto?, de que ellos iban a escuchar la palabra del evangelio y que iban a creer. Es decir, que solamente creyendo a la palabra de Dios era que ellos podían entrar en ese pacto, ¿cierto? Lo dice claramente. Recordemos que los judíos, y aquí nos está diciendo a nosotros claramente que estos fariseos que estaban aquí en esta época, según la tradición que todos ellos tenían, recuerden que ellos eran muy sectarios, ellos eran personas que eran supremamente cerrados en sus costumbres, a pesar de que ellos en algún momento fueron dispersos por Babilonia y por todas esas cosas, ellos nunca perdieron su identidad como judíos, ¿cierto? Y ellos eran muy cerrados en cuestión de sus costumbres, sus ritos, su religión, sus doctrinas, ¿cierto? Y ellos no permitían que nadie que no fuese judío, porque aquí cuando habla la palabra gentiles no significa que sea un pecador, o en cierta manera sí lo es, pero no significa, en comparación de los gentiles a los fariseos, no significa que los fariseos no lo sean. Todos somos pecadores, ¿cierto? Pero el término gentil significa no judío, expresamente significa no judío, ¿cierto? Porque recuerde que todos pecamos y todos estamos destituidos de la gloria del Señor, pero el Señor nos atrae a nosotros
y nos justifica, ¿cierto? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice, y sigue Pedro hablando y dice en el versículo 8 y dice, y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros, ¿cierto? El apóstol Pedro les estaba haciendo la claridad de que no solamente a los gentiles, sino que a ellos también el Señor se había agradado por su misericordia y les había dado el Espíritu Santo de Dios. Dice, ahora pues, al versículo 9 dice, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Él les estaba diciendo a los fariseos que habían venido ahí, les estaba diciendo, ¿por qué ponen un yugo que ni siquiera nosotros hemos podido llevar, ni siquiera nuestros padres han podido llevar ese yugo de toda esa tradición y de todos estos ritos que ellos usaban, y más aún este rito de la circuncisión, ¿cierto? Escuchen esto, dice, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos, ¿verdad? Entonces, el apóstol Pedro, el Señor Jesús por medio del apóstol Pedro nos aclara tremendamente lo que representa para nosotros ese pacto de salvación y lo que representa para nosotros ese estado de purificación con respecto a nuestro Señor Jesucristo, porque es Él el que nos da a nosotros el Espíritu Santo y el que nos lava a nosotros por medio de la palabra, el que nos purifica, y dice que si nosotros creemos a la palabra y nosotros nos quedamos con la palabra, de nosotros va a correr ríos de agua viva. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Ahora, ¿qué sucede inmediatamente después de que hay un nuevo nacimiento? El Señor pone el Espíritu Santo a morar en nosotros, ¿cierto? Ahorita vamos a ver un poquito más acerca del Espíritu Santo. Vayamos a Hechos, ahí mismo en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 36. Desde el versículo 36 dice así, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón. ¿Qué significa compungir? Que se compungieron de corazón significa que les dolió en el corazón, que se entristecieron en su corazón, que eso fue algo tremendo para ellos, que hubo una tristeza, que los embargó una amargura, que los embargó algo supremamente triste, el hecho de haber sabido que ellos fueron los que crucificaron al Señor. Eso era lo que se estaba diciendo ahí. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Hubo una pregunta ahí, ¿cierto? Una pregunta a Pedro y a los demás apóstoles, y le dijeron, ¿qué es lo que vamos a hacer entonces ahora? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese. Entonces, cuando lo que hemos venido hablando ahorita, cuando nosotros nos quitamos el concepto de la cabeza de que bautizarnos es sumergirnos en agua y no es sumergirnos en el conocimiento del Señor Jesucristo y no en el agua, para nosotros nos va a ser mucho más fácil entender esta palabra, ¿cierto? Pedro les dijo, arrepentíos y crean a la palabra de Dios, sumérjanse en ese conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, cada uno de vosotros en el nombre de Cristo para perdón de los pecados, ¿cierto? Pero Pedro no les estaba diciendo arrepentidos y vayan y métanse al agua, ¿cierto? Purifíquense en una piscina, en el mikveh, como ellos le llaman a la piscina que ellos usan para purificarse y para hacer los bautismos, ¿cierto? Dice, para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es la única manera que nosotros tenemos para recibir el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, el Señor lo pone como un sello de garantía de algo que nosotros vamos a recibir más adelante. Eso lo voy a explicar ahorita también. Dice, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare.
¿cierto? Entonces, hermosa palabra que el Señor Jesucristo nos está dando acá, porque Él nos está diciendo claramente que tenemos que, o sea, hay unos pasos para seguir para ese nuevo nacimiento, que primero que todo tiene que ser el bautizarnos, perdón, el de arrepentirnos y bautizarnos en su palabra, el bautizarnos en ese conocimiento, creer, en otras palabras, creer a la palabra de Dios. ¿Ustedes recuerdan qué significa la fe? La fe significa cómo llega la fe a nosotros. Y la fe llega por el oír. ¿Pero el oír qué? El oír la palabra de Dios. Eso es básicamente lo que está diciendo Pedro acá. Miremos, bueno, y dice en el versículo 40, dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Porque, ¿qué es lo que estaba pensando Pedro ahí en ese momento cuando decía perversa generación? ¿Cierto? Es una generación, toda esta generación de maldad. Recuerde cuál es el estado del hombre antes de ser justificado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque toda esta generación de perversos, ¿cierto? Si no se justifican en el Señor Jesucristo, si no hay un verdadero nacimiento en el Señor Jesucristo, lo único que va a hacer en toda esta perversa generación que no creyeron en el Señor, van a ser echados al lago de fuego. Ese es el destino de todas estas personas que no creen en nuestro Señor Jesucristo, y de toda esta, hasta el mismo demonio va a ser echado allá, el mismo Satanás, con toda su cola, con toda su gente que se dejaron convencer por Satanás, que no le creyeron a la palabra de Dios, allá van a ser echados al lago de fuego. Eso dice Apocalipsis. Por eso el apóstol Pedro decía, sean salvos de esta perversa generación que va a ser echada allá. Así que los que recibieron la palabra, mire que esto nos lo aclara perfectamente lo que nosotros estamos hablando acerca del bautismo. Dice, los que recibieron su palabra fueron bautizados, ¿cierto? Los que recibieron su palabra creyeron a la palabra de Dios, ¿cierto? Los que recibieron su palabra creyeron y tuvieron un nuevo nacimiento. Y fue ahí en ese momento, y dice, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, ¿cierto? Ahí yo me imagino, digamos, en este momento, los apóstoles que estaban ahí, ¿cierto? Bautizando, si las cosas fueran como se piensa en algún momento, ¿cierto? Acerca de que tenían que bautizarse. Yo no me imagino a los apóstoles corriendo con 3,000 personas buscando dónde pueden encontrar una piscinita o irse a meter al Jordán, ¿cierto que no? Ahí no habla la palabra de Dios nada de esas cosas. Ahí no dice que ellos salieron corriendo al Jordán a meter 3,000 personas al agua y volverlas a sacar para que fueran bautizadas. No, dice que ahí se añadieron como 3,000 personas que fueron nacidas de nuevo por la palabra de Dios, por la palabra que les fue predicada en ese momento. Fue la manera en como ellos recibieron ese nuevo nacimiento, ¿cierto? Recibieron ese nuevo nacimiento por la palabra que les fue predicada por Pedro y los apóstoles que estaban ahí con ellos en ese momento. Y además de todo ellos dicen, porque no solamente hace falta, digamos, bueno, ya yo creo en el Señor Jesucristo, ya yo sé que eres mi Dios y entonces ya tengo un nuevo nacimiento. No, hace falta seguir una carrera. El solo hecho, ¿qué representa el nuevo nacimiento para nosotros? El solo hecho de tener un nuevo nacimiento en el Señor, ¿qué es lo que representa para nosotros eso? Representa a nosotros el ponernos a nosotros en el punto de partida, en la línea de partida de una carrera que hay que correr, ¿cierto? Es como si nosotros estuviésemos en el estadio, estuviésemos afuera de un estadio y el Señor nos saca de la tribuna, nos saca de la calle y nos pone a nosotros en la línea de partida. Ahora sí, a correr. Pero esa carrera nosotros no la corremos solos. Esa carrera nosotros la corremos con el Espíritu Santo porque Él nos pone ahí. Con Él, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros para poder correr esa carrera. Porque a esa carrera nosotros no llegamos solos. ¿Cuál es la meta de esa carrera? La salvación, la vida eterna, el vivir con el Señor Jesucristo toda una eternidad. Esa es la corona, el Señor dice, es la corona de vida, es lo que nos está esperando a nosotros. Esa meta es la corona de vida que el Señor va a poner en nosotros. Ese es nuestro premio por correr esa carrera. Sin embargo, en esa carrera nosotros debemos meditar muchas cosas,
Porque a través de esa carrera nosotros tenemos que limpiarnos, cuando viene el nacimiento nuevo, nosotros tenemos que limpiarnos de toda inmundicia que haya en nosotros. ¿Por qué? Porque si nosotros no nos limpiamos, toda esa carga que nosotros traemos, ¿cierto? De pecado, de iniquidad, de maldad, de, bueno, concupiscencias, como dice la palabra de Dios, todo eso no nos va a dejar a nosotros correr la carrera. Recuerden lo que sucede con los atletas, cuando van a correr, ¿cierto? ¿Qué hacen ellos? Ellos tienen una camisetica ligera, una pantaloneta corta, unos tenis adecuados para correr, para poder correr la carrera. Ellos no llevan peso encima. Por eso nosotros tenemos que limpiarnos de todas estas cosas, porque si nosotros no corremos esa carrera ligeros, nosotros no vamos a poder llegar a la meta, ¿verdad? Entonces, son cosas que nos tienen a nosotros que poner a pensar un poquito. Hablando un poquito acerca de lo que significaba la circuncisión, ¿cierto? Vayamos al libro de los Romanos. Voy a explicar un poquito, por medio de la palabra de Dios, qué es lo que representa el verdadero nacimiento en nosotros, qué es lo que representaba la verdadera circuncisión. Romanos 2, 28, 29. Romanos 2, 28, 29 dice la palabra de Dios. Dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, ¿cierto? Sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, dice, en espíritu, no en letra. Dice, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Eso es el Señor Jesucristo, ¿cierto? El Señor Jesucristo nos hace una claridad acerca de qué es lo que representa para nosotros verdaderamente nacer de nuevo, qué es lo que implica para nosotros entrar en ese pacto. No significa nada que nosotros podamos hacer en lo exterior o algo físico, ¿cierto? Lo que claramente nos está diciendo el Señor. Miremos lo que dice también la palabra eso era algo no solamente que se inventó Pablo. Pablo no estaba diciendo esas cosas simplemente porque no, es que a mí me parece que eso es algo espiritual y entonces no, eso la circuncisión ya no se tiene que hacer porque eso es algo espiritual. Yo creo que es así. No, recordemos quién era Pablo. Pablo era un doctor de la ley. Pablo era una persona que se sabía, era un doctor de la ley, era una persona supremamente estricta en las costumbres, era supremamente estricto en lo que representaba la ley de Dios. Él se sabía la ley de Dios perfectamente, ¿cierto que sí? Y Pablo estaba diciendo algo no de su propia sabiduría, sino que estaba hablando palabra de Dios. Él estaba diciendo lo que estaba escrito. Él estaba trayendo a colación todo lo que ya estaba escrito por medio de nuestro Señor Jesucristo anteriormente. Vayamos al libro del Deuteronomio. Ese está en Deuteronomio 36. ¿Alguien podría colaborarme con dos versículos? Deuteronomio 36 y otra persona podría leer, por favor, Deuteronomio 10, 14, 16. Amén, Germancito. Gracias, mi hermanita Esperanza. ¿Cómo está? Bendiciones para todos. Bien, gracias. ¿Va a leer cuál? ¿Deuteronomio 36? 36, mi bueno, hermano. señora. Bueno, la palabra de nuestro Señor Jesús. Y circuncidará el Señor tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, al fin de que vivas. Amén, amén. Yo creo que es claro lo que estaba diciendo el apóstol Pablo, ¿cierto? Cuando el apóstol Pablo dijo, es que el judío no lo es. No es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión lo que se hace exterior en la carne. Él estaba diciendo, perdón, discúlpeme, estoy un poquito malo de la garganta. Dice, y circuncidará, bueno, cuando estaba diciendo que el mismo Señor nuestro Dios estaba diciendo, allá en Deuteronomio dijo, que la verdadera circuncisión era la del corazón, no la que se hace exteriormente, sino la del corazón. Eso fue lo que el Señor le dijo.
Ahora miremos lo que dice Deuteronomio 10, 14. ¿Alguien lo tiene por ahí? Deuteronomio 14, 10, 14. Amén, pastor. ¿Puedo leer? Sí, por favor, muchísimas gracias. Deuteronomio 10, versículo 14 y 16, hasta el 16. He aquí, del Señor tu Dios son los cielos, y los cielos de los cielos, la tierra, y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres se agradó el Señor para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros de entre todos los pueblos, como en este día. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz. Amén. Amén. Muchísimas gracias, mi hermanita. El Señor Jesucristo la bendiga. Amén. Gracias. Entonces podemos ver claramente que el Señor nos está diciendo, ¿cierto? Que la verdadera circuncisión y lo que nosotros teníamos que circuncidar era el corazón. ¿Por qué? Porque el corazón es duro, el corazón es como una piedra y el Señor decía claramente, si vosotros me obedecéis, ese corazón va a ser cambiado por un corazón, ese corazón de piedra va a ser cambiado por un corazón de carne, ¿cierto? Pero los fariseos y todos los judíos, ellos seguían en esa tradición. Era algo que estaba muy aferrado en ellos, ¿cierto? Y de hecho, hay algún momento en el que ellos seguían en todas las tradiciones y él les manda, en la carta que él manda a la iglesia de los Gálatas, les manda una exhortación también fuerte porque ellos seguían en todas esas tradiciones y seguían aún más en esas cosas. Miremos lo que dice Gálatas 3, capítulo 3, versículo 1, hasta el 5 lo voy a leer. Porque a pesar de que recuerden que en los viajes que hace Pablo va por todas estas iglesias y va por todos estos pueblos afirmando, ¿cierto?, el conocimiento de ellos, va afirmando el corazón, va afirmando el entendimiento acerca de la palabra y todas estas cosas enseñando. Pero aún así, llega un momento en que ellos comienzan como a desviarse y a tener todo este tipo a creer en estas fábulas y todas estas cosas. Y miremos lo que dice en el versículo 3, dice así, Gálatas 3, capítulo 1, el versículo 1. Dice así, oh Gálatas insensatos, ¿cierto? Dice, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros, dice. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Les estaba haciendo la pregunta, ¿cierto? Esto solo quiero saber de vosotros. Dígame, ¿qué es esto? O sea, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿De qué manera fue que usted recibió el Espíritu Santo? ¿Por seguir las tradiciones y por seguir las obras de la ley? ¿O simplemente por haber escuchado la palabra de Dios, por haber escuchado y el oír con fe? ¿Cómo fue que usted recibió el Espíritu Santo? Dice, en el versículo 3 dice, ¿tan necios sois? Habiendo ya empezado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿De qué manera es que actúa el Señor en nosotros? ¿De qué manera es que el Señor nos limpia? ¿De qué manera es que el Señor nos da a nosotros un nuevo nacimiento? Si no es por el oír con fe, lo dice claramente, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, es por el oír con fe, no por seguir ningún mandamiento, ni por obrar, ni por hacer ninguna obra. Viene es por el oír con fe, lo dice claramente. Es una exhortación que el apóstol Pablo les estaba haciendo a los Gálatas, ¿cierto? Leamos un momentico 2 Corintios 3:17.
En 2 Corintios 3:17 a nosotros nos hace nos hace a nosotros una, ¿cómo se dice? Nos hace una revelación el Señor tremenda, porque recordemos que el pastor Mauricio nos está haciendo un estudio muy bonito acerca del Espíritu Santo, ¿cierto? Y en ese estudio hemos aprendido muchas cosas. Y una de las dudas que ha tenido la gente, ¿cierto?, es acerca de quién es el Espíritu. ¿Por qué habla el Espíritu? ¿Por qué habla la palabra de Dios del Espíritu? Y de hecho la tradición católica, la tradición, todas estas iglesias de tradición y de hecho muchas iglesias cristianas creen que el Espíritu Santo es uno, que el Padre es otro y que el Jesucristo es otro, ¿cierto? Que el Padre, el Espíritu Santo y el Hijo, ¿cierto? Siempre han creído en esa Trinidad y han creído en todas estas cosas. Y definitivamente la Trinidad, como hemos hablado siempre, la Trinidad no está en la palabra de Dios, no está escrito ahí, eso no está, eso es algo que nosotros ya debemos de haber entendido. Nosotros hemos luchado fuertemente contra esta doctrina de demonios, ¿cierto? Que hacen ver a nuestro Señor Jesucristo como si fuese uno sentado ahí en una banquita y el Señor Dios Todopoderoso, el más viejito con barba ahí sentado en otra banca y el Espíritu Santo dando vueltas como si fuese una paloma, ¿cierto? Y podemos ver claramente que el Espíritu Santo no es ninguna paloma. Y aquí vamos a tener una revelación muy hermosa de quién es el Espíritu Santo. Porque esto nos tiene que quedar claro a nosotros. Definitivamente el Espíritu Santo y nuestro Señor Jesucristo y Dios Todopoderoso que habla siempre en la Escritura es uno solo. Nuestro Señor Jesucristo siempre va a ser uno solo. Siempre es el mismo, ¿cierto? De eso hemos venido hablando muchísimo y es una de las convicciones muy fuertes que tenemos nosotros en esta iglesia, en esta congregación, ¿cierto? Y nosotros damos gracias a Dios por haber traído esta revelación a nosotros, a nuestra vida, porque definitivamente lo único que nos va a llevar a nosotros a la salvación es creer en esta verdad, ¿cierto? Creer que nuestro Señor Jesucristo es Dios, porque cuando nosotros decimos Jesucristo, estamos diciendo que Cristo, ¿qué representa el Cristo? ¿Qué significa el Cristo? El Cristo es la promesa de que Dios Todopoderoso, que está ahí arriba en los cielos, se iba a hacer carne y iba a morar en la tierra e iba a venir a salvarnos. Se iba a ser un hijo más de nosotros, iba a ser un hijo más de Él, que se iba a convertir en uno más de nosotros y que iba a morir por nosotros, ¿cierto? Por eso nosotros decimos Jesucristo, porque Jesucristo, Jesús, es el nombre de ese Cristo, de ese Dios Todopoderoso que iba a venir a morar que iba a venir a la tierra a salvarnos. Entonces, por eso esa es la convicción de nosotros. Miremos lo que dice la palabra de Dios en 2 Corintios 3:17. Hermanos, hermanas, ¿puedo leer? Por favor, mi hermana. La palabra del Señor Jesús de Nazaret dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde Amén. está el Espíritu del Señor... Regálame un segundito. ¿Qué dice la palabra de Dios? Vuelva a leer con toda la convicción, por favor. Porque el Señor es el Espíritu. Amén. El Señor es el Espíritu. Entonces, es una convicción que nosotros tenemos que tener en nuestra vida. Es una revelación maravillosa que nosotros tenemos el día de hoy, en el cual no puede haber ninguna duda, no puede haber absolutamente conceptos cerrados acerca de quién es el Espíritu Santo. La palabra de Dios es clara, dice, el Señor es el Espíritu. Punto. ¿Cierto? Siga leyendo, por favor, hermano. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Amén. Gloria a Dios. El Señor nos hace esa claridad. Él dice, yo soy el Espíritu. El Señor es el Espíritu. Dios es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Cuando el Señor pone su Espíritu Santo en nosotros, ¿cierto? Es en ese mismo momento en cuando hay ese nuevo nacimiento. Y cuando hay ese nuevo nacimiento, dice que hay libertad. ¿Libertad de qué? Recuerda que nosotros tenemos ligaduras, ¿cierto? Ligaduras de pecado. Tenemos todas esas cadenas de iniquidad que nos llevan a nosotros y no nos dejan a nosotros avanzar en esa carrera hacia la salvación. Por eso nosotros tenemos que romper todas estas cosas, tenemos que romper todo eso mediante el nuevo nacimiento y seguir avanzando en esa carrera. Pero en esa carrera nosotros no lo hacemos solos, nosotros lo hacemos con el Espíritu Santo. Por eso la palabra es clara. Cuando mi hermana Victoria leyó y dice que nosotros tenemos que mirarnos en un espejo y vernos la gloria de Dios ahí. Porque preguntémonos nosotros, mis hermanos, en este momento, si nosotros parándonos en un espejo, ¿a quién vemos?
si vemos a Germán o voy a ver al Señor Jesús en mi vida, ¿cierto? ¿Será que yo cuando me miro a un espejo yo veo al Señor Jesús o yo veo a Germán simplemente? Yo tengo que ver al Señor Jesús, y la gente que está afuera tiene que ver al Señor Jesús en mi vida, tiene que ver al Señor Jesús en mí, ¿cierto? Por eso nosotros somos testimonio de Cristo Jesús, somos testimonios de nuestro Señor, de que el Espíritu Santo es el que mora en mí, ¿para qué? Porque nosotros tenemos que dar testimonio de nuestro Señor, de quién es el que vive en nosotros, ¿cierto? Por eso la palabra es clara, mirándose en un espejo y mirando si verdaderamente nosotros vemos la gloria de Dios o no. Pues, ¿quién es la gloria de Dios? Por ahí vimos en un estudio también muy bonito que el pastor Mauricio nos hizo acerca de la gloria de Dios. Pudimos entender claramente que la gloria de Dios es nuestro Señor Jesucristo, lo dice claramente en la Escritura. A ese concepto llegamos nosotros por medio de ese estudio, ¿cierto? Y cuando yo me paro en un espejo, si tengo el Espíritu Santo mío, el Espíritu Santo de Dios, yo tengo que ver en ese espejo al Señor Jesús. Es básicamente eso. Amén, Germancito. Gracias, María Piedad. Dios le bendiga. La palabra del Señor dice en Gálatas 3, 26, 29, así. Porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente descendientes de Abraham sois y herederos según la promesa. Amén. Amén. Gloria a Dios. Muchísimas gracias, María Piedad. Dios le bendiga. Amén. Entonces, la palabra de Dios es clara, nos dice que si nosotros hemos sido bautizados en Cristo, ¿qué significa sido bautizados en Cristo? Significa habernos sumergido en ese conocimiento de nuestro Señor, ¿cierto? Haber tenido ese nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Eso es lo que nos está diciendo acá. Haber tenido ese nacimiento y haber tenido el Espíritu Santo de nosotros. Dice, si nosotros somos bautizados en ese conocimiento, en esa verdad, de Cristo estáis revestidos. Recuerden lo que leímos hace un momento, que nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Por eso nosotros estamos revestidos de Cristo, porque estamos revestidos del Espíritu Santo. ¿Cierto? Vayamos a Efesios 1, 13, 14, por favor. Dice la palabra de Dios, Efesios 1, 13, 14, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, ¿cierto? Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, porque es por medio del evangelio, por medio de la palabra que nos es predicada, por medio de el oír con fe, ¿cierto? Que es, por eso dice, el evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aquí no me está diciendo en ningún momento que es que yo me tengo que meter en el agua, ¿cierto? Me tengo que meter en una piscina, que tengo que ir a un río a sumergirme ahí, y que tiene que venir una persona a meterme ahí, a lavarme mis pecados así, para que yo pueda ser sellado con el Espíritu Santo, ¿cierto? Para que yo pueda alcanzar esa promesa de salvación. No lo dice, ¿cierto? Dice claramente que es por medio del Evangelio, por medio de la palabra de Dios. Dice en el versículo 14, dice que fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de vuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida. Porque cuando nosotros recibimos el nuevo nacimiento, cuando nosotros tenemos un nuevo nacimiento en nuestra vida y viene a morar el Espíritu Santo en nosotros, el Señor nos pone ese Espíritu Santo como prenda y garantía de lo que nosotros vamos a recibir más adelante, ¿cierto? ¿Qué son las arras? Las arras es lo que se emplea, digamos, como una prenda de garantía cuando se hace un contrato, hablando, digamos, terrenalmente, ¿no? Es lo que se entrega como una garantía, como algo por adelantado de un negocio que se va a hacer. Digamos, si hay un negocio entre dos personas y yo, por ejemplo, voy a comprar un carro, es un término, pues, voy a usar este ejemplo, ¿cierto? Es muy carnal, pero voy a usar este ejemplo.
Si yo, por ejemplo, voy a comprar un carro, entonces yo llego a una negociación con esta persona y le digo, mire, le voy a dar unas arras, le voy a dar $1.000.000 o $1.000.000 mientras se hace el negocio, usted me da el carro y yo le doy el resto del dinero. Eso es básicamente, es una promesa que se hace de un negocio. Eso es. Y el Señor dice que el Espíritu Santo son las arras de la herencia que nosotros vamos a recibir. Es básicamente lo que el Señor Jesucristo nos está diciendo. Es la promesa, es la garantía, es el sello que el Señor pone en nosotros para llevarnos a la vida eterna con Él. En 2 Corintios 5:17 dice así. 2 Corintios 5:17. Vayan buscando Efesios 2:10. Yo leo 2 Corintios 5:17. Vayan ustedes, por favor, buscando Efesios 2:10. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5:17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Eso dice el Señor Jesucristo. En Efesios 2 dice la palabra de Dios, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, ¿cierto? Entonces, podemos ver claramente nosotros que el hecho de que nosotros seamos en Cristo Jesús, hay un camino largo por recorrer. Hay unos frutos que nosotros tenemos que dar como signo de esa hechura nueva, de ese nuevo nacimiento en nosotros, de que realmente el Espíritu Santo mora en nosotros. Vayamos a 1 Corintios. El apóstol Pablo, 1 Corintios 9. El apóstol Pablo nos dejaba a nosotros ver básicamente lo que les estaba explicando ahora a nosotros acerca de cuando nos pone el nuevo nacimiento, nos pone a nosotros en esa línea de partida hacia esa carrera que tenemos que correr, ¿cierto? 1 Corintios 9:24 dice así. 1 Corintios 9:24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. ¿Cuál será ese premio que tiene el Señor para nosotros? ¿Cuál será ese premio que tiene cuando nosotros corremos esa carrera? La salvación, dice que es la corona de vida. El Señor tiene una corona de vida. Él nos va, cuando lleguemos a la meta, el Señor nos va a poner esa corona a nosotros. Dice la palabra de Dios. Vayamos al libro de los Hebreos, capítulo 12. Hebreos 12:1. Hebreos 12:1 dice así: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, ¿cierto? Es una carrera que nosotros tenemos que correr. Cuando nosotros tenemos ese nuevo nacimiento en el Señor Jesucristo, tenemos un largo camino que recorrer de ahí en adelante, hasta que se cumplan los días de nuestra vida, ¿cierto? Finalmente, en 2 Timoteo 4:7 dice el Señor, decía el apóstol Pablo así de esta manera: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Eso decía el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo tenía un conocimiento muy amplio acerca de lo que significaban las cosas del Señor y lo que representaba el nuevo nacimiento. Por eso él decía: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, ¿cierto? He guardado la fe, dice el Señor. Entonces, mucha gente podría decir, mis hermanos, que la salvación y que... Hermano Germán, ¿nos repiten cuál está la que nos acaba de la palabra? 4:7. Segunda de Timoteo 4:7. Segunda de Timoteo 4:7, ¿sí? Sí. Gracias, hermano Germán. Ajá, con mucho gusto. Entonces, mucha gente podría pegarse del hecho, ¿cierto? De decir que es que no, el bautismo... Digamos que es que el bautismo no, como pensamos en algún momento, no, es que el bautismo es algo simbólico, ¿cierto? Es algo que se hace para testimonio. Y no, el bautismo definitivamente es algo simbólico, no tiene nada que ver. Pues mi hermano y mi hermana, yo le pregunto una cosa: muéstreme en la palabra de Dios donde dice que la salvación es simbólica.
En ningún momento dice que la salvación es simbólica. Si hay algo real en esta vida es la salvación. Son las promesas del Señor Jesucristo. En ninguna parte me dice a mí que yo tengo que seguir un rito o una doctrina o un mandamiento o una costumbre, un mandamiento de hombre o una costumbre simplemente porque es algo simbólico. La salvación no es simbólica. Yo no tengo por qué seguir cosas simbólicas. La salvación es real. Lo único que hay real, de hecho, todo esto va a ser destruido, pero lo único inamovible, lo único que va a quedar en la vida, lo único que va a quedar es lo espiritual. Es lo espiritual. Eso es lo que realmente nos va a llevar a nosotros a la salvación, el conocimiento en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, espero en el Señor Jesucristo que esta palabra que se predicó el día de hoy sea de gran bendición, no solamente para ustedes, sino para mí también. Que verdaderamente nosotros meditemos en esta palabra, meditemos en lo que representa el hecho de tener un nacimiento nuevo en el Señor Jesucristo, porque no solamente es un nacimiento nuevo, es un nacimiento en el Señor Jesucristo, ¿cierto? Para que nosotros, si quizás el Señor tenga misericordia de nosotros y podamos alcanzar la salvación, podamos recibir ese galardón hermoso que el Señor tiene para nosotros. Amén. El Señor Jesucristo me los bendiga.